Aquí frente a ustedes, pudiendo enseñarle. No fui yo. No, Carlito. Gracias, pastor. No escuché, Carlos, me dice ahorita. Entonces, mis hermanos, es un privilegio para mí estar aquí con ustedes, créanme. Y esto es una gran responsabilidad que procuro siempre tener en mi mente, hermano. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor, ya sea en manera de estudio, proclamar el sermón, un mensaje. Sin embargo, no deja de ser una gran responsabilidad, ¿verdad? Ya que por esto, hermano, seré llamado a cuenta, ¿verdad? Y todo aquel que enseñe y predique, así también será llamado a cuenta. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Por eso debemos depender de Él en todo momento. Amén. Y procurar, hermano, pues prepararnos de la mejor forma, ¿verdad que sí? Amén, mis hermanitos. Entonces quisiera repartir algunos textos antes de proseguir. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Rápido, ¿quién dice yo? Alicia. Claro que sí, lo repito ya mismito. Voy a repartirlos todos y después. Éxodo 20, 12 al 17. Amén. Anilda. Romanos 5 al 6. Amén. Ahí está Daniel. Éxodo 20, 14. Amén. Gabriel. Levítico 20, 10. Amén. Yo lo doy. Carlos. 20. Sí. Mateo 5, 27. 5:27. Richard. Proverbio 23, 26. El Inés. Qué nombre más lindo tú tienes. Efesios 2, 8 al 10. El pastor. Isaías 29, 13. Richard. 29, 13. 19:13. 29, 13. Voy a repetir. Romanos 13, versículo 8 al 10. Alicia. Éxodo 20, 12 al 17. Nilda. Romanos 5, 6. Daniel. Éxodo 20, 14. Gabriel. Levítico 20, 10. Carlos. Mateo 5, 27. Richard. Proverbios 23, 26. El Inés. Efesios 2, 8 al 10. El pastor. E Isaías 29, 13. Richard. Estamos vivos, ¿verdad? Gracias. Bien. Por ahí está Ángel en el YouTube sintonizándonos. Un abrazo, mi hermano. Dios te bendiga. Y le manda saludos a los hermanos. Entonces, mis hermanitos, a manera de resumen, comenzamos el estudio bíblico acerca del arrepentimiento. El jueves pasado, me disculpan, pues la garganta un poquito congestionada. Vamos a coger algo por aquí. Entonces, estuvimos hablando, solo para repasar, hermanos, qué es el arrepentimiento. Naturalmente, estamos hablando del arrepentimiento, tenemos que saber qué es, ¿verdad? Y hablamos que el arrepentimiento es un cambio de idea que conduce a un cambio de acción, ¿verdad que sí? Hablamos también de la importancia de la doctrina del arrepentimiento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hablamos, o nos quedamos más o menos aquí, lo que son los tres elementos del arrepentimiento. ¿Alguien recuerda cuáles son? Los tres elementos del arrepentimiento. O los tres ingredientes del arrepentimiento. El intelectual, el emocional y el volitivo, ¿verdad? Entonces, hablamos, ¿verdad?, que es necesario. Comenzamos a abordar el elemento intelectual. Y recuerdan por qué es importante para que haya un arrepentimiento genuino que estos tres elementos sean abordados. Porque, primeramente, el pecador necesita saber que es pecador, ¿verdad? Necesita conocer acerca de su naturaleza. Necesita conocer la naturaleza de su gran miseria. ¿Por qué? Porque solo conocemos de nuestra miseria por los efectos de ella, pero no conocemos la esencia de la misma, ¿verdad? Y eso solo se puede conocer a la luz de la revelación de Dios, es decir, su ley, su palabra, ¿verdad que sí? Abordamos eso.
el jueves pasado y hablamos también que la ley expresa la voluntad de Dios. En otras palabras breves, ¿qué expresa la ley de Dios? La voluntad de Dios, ¿verdad? El carácter de Dios. Los 10 mandamientos, abordamos también sobre ellos brevemente, que viene siendo la ley moral de Dios. Se conoce también, ¿verdad?, como la ley moral de Dios. Los primeros 4, ¿recuerdan? ¿Qué nos enseñan? Los primeros 4. Son 10 mandamientos. Los primeros 4, ¿qué nos enseñan, pastor? Nuestro deber hacia Dios. Nuestro deber hacia Dios. Y los otros 6, Para nosotros y a los hombres. a nuestro prójimo. Muy bien, Carlos. Perfecto. Entonces, ¿verdad? Ahí está cómo adorar a Dios, ¿verdad? El no inclinarse ante otros ídolos, la manera en que se debe adorar, guardar el día de reposo, etcétera, etcétera. No hurte, no mate, no adultere, no codicies. Todo, ¿verdad? Todos estos mandamientos. Entonces, vimos también cómo Jesucristo resume la ley y los profetas. ¿Alguien recuerda los 2 grandes mandamientos de Jesucristo? Levantando su mano. Vamos a ver quién me dice. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, espíritu, fuerza. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. ¿Esos eran, Cruz María? ¿Esos eran? Muy bien, gracias. Está bien. Perfecto. Entonces, ahí más o menos estuvimos abordando, ¿verdad? En cuanto a lo que es la ley de Dios. Gracias, mis hermanitos. Gracias, Daniel, por la participación. Entonces, ahora vamos a seguir cubriendo. Tengo bastante información para ustedes, hermanos. Quiere el Señor estirarle este tiempito aquí, pero olvídese, lo más posible para... Otra cosa, perdón. Oh, diga. Ese mandamiento, el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, significa también que, por ejemplo, si a mí no me gusta que me roben, pues yo debo de no robar a nadie, porque sé que no le va a gustar. Y Muy bien. si robo, eso no es amor a Dios, ni a mi prójimo. Muy bien, claro. Entonces, la palabra clave, ahora vamos a comenzar hoy y a la misma vez continuar. La palabra clave, hermanos, que se nos debe quedar grabada en esos 2 grandes mandamientos, en los cuales nuestro Señor resumió la ley y los profetas, es amarás. Esa es la palabra clave ahí, amarás. Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad que sí? Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Quiero compartirles un comentario relacionado a esto. La palabra que se emplea aquí no es eros, que quiere decir la satisfacción legítima y bella de un apetito, ni filos o filos, que significa amistad, un amor de amistad, sino el amor ágape. El amor ágape, lo cual significa la entrega incondicional y desinteresada al bien del objeto de este amor. Continúo. Los griegos, oiga esto, hermano, los griegos normalmente no empleaban este término, es decir, el amor ágape, para hablar de relaciones humanas, porque ellos pensaban que el concepto era demasiado alto para las posibilidades del hombre. O sea, los griegos en su filosofía decían, no, es imposible. Ese término ágape, ese amor incondicional, eso es imposible que un hombre pueda alcanzarlo, que una persona pueda alcanzarlo. Solamente empleaban la palabra para referirse a un amor ideal y divino. Es decir, para ellos eso sería lo ideal. Ese sería el amor. ¿Verdad? Cuando uno dice eso sería lo perfecto, lo ideal para nosotros, pero lo vemos lejos a la misma vez, ¿verdad que sí? De igual forma los griegos decían el amor ágape, eso sería lo ideal, pero ¿quién podrá amar así? Más o menos, ¿verdad? Esa es la idea. Y hermanos, es nada más y nada menos el amor que Dios exige por medio de su ley. El amor ágape. Y hermanos, la norma con que debemos medirnos para saber de nuestra condición miserable. O sea, es a la luz de esta exigencia, hermanos, en lo que nuestro Señor Jesucristo resume la ley y los profetas. Amar a Dios con un amor incondicional
y desinteresado hacia el objeto de ese amor. A la luz de esa realidad debemos medirnos nosotros. Y créame que no va a tardar cuando nos demos cuenta que no alcanzamos, hermano. No alcanzamos ese estándar, ese amor ágape. No lo tenemos. Entonces, el amor que Dios exige por medio de su ley, hermanos, es de carácter incondicional y desinteresado hacia el objeto de ese amor. Como le dije, hermano, para los griegos este amor ágape era más un concepto idealista pero imposible para el ser humano que lo pudiera alcanzar. Pero la ley de Dios lo deja bien claro. Es este tipo de amor el que cumple con las exigencias de la ley de Dios. De esa manera debemos amar a Dios y debemos amar a nuestro prójimo. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Fuerte y claro, por favor. Amén. No debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es cumplimiento de la ley. O sea, hermano, cuando usted analiza, hermanos, este versículo o este pasaje que leyó la hermanita, gracias, se va a dar cuenta que la palabra amor, ya sea en modo verbal, de manera verbal o en sustantivo, es el amor ágape. Es el amor ágape. Es decir, cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando que no nos debamos nada los unos a los otros, sino el amarnos, está hablando de ese amor incondicional y desinteresado hacia los demás. Ese es el amor que yo le debo a usted y usted me debe a mí. Y que todo ser humano se debe mutuamente. ¿Verdad? Porque dice que el que ama de esta forma ha cumplido la ley. ¿Por qué? Porque nuevamente Jesucristo, ¿de qué forma resumió los profetas y la ley? Ama al Señor, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en el versículo 9, que leyó nuestra hermana Alicia, encontramos 5 de los 6 mandamientos relacionados con nuestro deber hacia nuestro prójimo. ¿Recuerdan? Que leímos en Éxodo 20, 12 al 17, y también se encuentran en Deuteronomio 5, 16 al 21. Quien ama con el amor incondicional, hermanos, y desinteresado, revelado en la ley de Dios, cumple con los mandamientos mencionados por el apóstol Pablo. O sea, lo que debemos es amar a Dios y a nuestro prójimo. Qué sencillo, ¿verdad, hermanos? Pero qué imposible. Debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Pero eso es sencillo, seguro. Pero es imposible a la luz de las exigencias de la ley. El amor que Dios exige en su ley, hermanos. Ya nos vamos dando cuenta de la importancia, hermanos, de la ley de Dios. ¿Y por qué el Evangelio es la buena nueva para el pecador? Porque la mala noticia es que la ley testifica en su contra que es un pecador, que es un transgresor y que está en problemas delante del juez del universo. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, nuevamente Éxodo 20, 12 al 17 habla de los mandamientos relacionados a nuestra responsabilidad con nuestro prójimo, ¿verdad? Y habíamos hablado un poquito el trasfondo en el monte Sinaí, donde Moisés sube al monte, les ha dado los mandamientos, ¿verdad que sí? Para el pueblo de Israel, que habían salido de la tierra de Egipto, con manos poderosas, ¿verdad? Dios los libró. Y por cuanto Dios los libró, es como Dios diciéndole, mira, yo soy quien los sacó, por tanto, ahora ustedes obedezcan, vivan para mí, ¿verdad? Por lo que yo he hecho. Es como si mirara lo que el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, casi culminando, dice, por tanto, por las misericordias de Dios, es decir, por todo lo que Dios ha hecho, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo,
Pero hay que leer para entender eso. Esa expresión de Pablo hay que leer los primeros 11 capítulos de Romanos para poder entender la grande misericordia de Dios para con nosotros, hermanos. ¿Estamos bien hasta ahora? Bien, prosigo. Nuevamente, recordemos, mis hermanos, que el Señor Jesucristo resumió. Me duele tanto, hermano, quería enseñarle todo eso para que ustedes me sigan ahí, pero está bien. El Señor Jesucristo resumió los mandamientos en dos grandes exigencias positivas. ¿Por qué positivas? ¿Alguien me pudiera decir? Los dos grandes mandamientos en los cuales Jesucristo resume la ley y los profetas, podemos también identificarlo como unas exigencias positivas. ¿Alguien tiene idea? ¿Pudiera decirme? Si no la tiene, no se preocupe. Yo se la voy a compartir. Pero para que entendamos. ¿Por qué? Porque es un mandato de nosotros a amar, a hacer. Una exigencia positiva. Entonces, hermanos, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, hermanos, lamentablemente y por naturaleza, estamos inclinados a aborrecer a Dios y a nuestro prójimo. Eso suena fuerte. Si somos sinceros, a veces a nosotros nos cuesta muchas veces aceptar esta realidad. Aborrecer a Dios, pero caramba, yo sé que así se me ha enseñado y yo sé que... Pero de verdad que podemos aborrecer a Dios, y cuántas personas por ahí no buscan a Dios, o cuántas personas quizás están tratando, ¿verdad? Pero, hermano, la realidad es que nuestro aborrecimiento y nuestra miseria radica no solamente porque nosotros hacemos aquello que Dios prohíbe, sino que tan siquiera no podemos hacer aquello que Dios demanda de nosotros. ¿Se da cuenta? En ese sentido somos transgresores. Por un lado, hacemos lo que Dios prohíbe. Por otro lado, no hacemos lo que Él exige de nosotros. Y somos transgresores de la ley de Dios, en ese sentido. Hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Exacto. Ni siquiera somos capaces de hacer lo que Él nos exige. Recuerde que la ley de Dios es para todos. Esto no es para unos sí, para otros no, es para todo ser humano. A la luz de la ley de Dios debemos medirnos. Por eso el ateo, cuando juzga algo como malo, moralmente malo, puede decirlo, pero ¿cómo lo justifica? Si está negando a Dios. ¿Ves? Entonces la verdad pasa a ser relativa para todos. Es malo para ti, pero para mí no. Nosotros podemos decir tal cosa es mala, ¿por qué? Porque nos amparamos en las Escrituras. ¿Se da cuenta, hermano? Que es la palabra de Dios. Entonces, nosotros, lamentablemente, nos cuesta a veces, hermanos, percibir ese aborrecimiento. Yo me voy a detener aquí un ratito. Bueno, el resto del estudio, si Dios quiere, yo quisiera desarrollar esto con ustedes, ya sea, hermanos, para fortalecer nuestras convicciones y para clarificar también, porque para eso estamos, para aprender, ¿verdad? Y yo quiero, en la medida de lo posible, que todos seamos sinceros, seamos honestos y aprendamos, levantemos la mano, preguntemos, ¿verdad? No digamos amén y nos vayamos para la casa con la duda. Pues entonces, ¿de qué vale? Para eso estamos, para aprender, para eso son los estudios bíblicos, ¿verdad? Para participar. Hermanos, mire, este aborrecimiento puede ser difícil de aceptar porque es difícil de percibir. Nosotros hoy por hoy como creyentes tenemos la luz que el Espíritu Santo nos da a través de su palabra. Pero si somos sinceros, fuera de Cristo, cuando éramos unos impíos, nos costaba aceptar que nos dijeran, mira, tú aborreces a Dios. ¿Cómo que yo aborrezco a Dios? Yo oro todos los días y esto y aquello, ¿verdad que sí? Es difícil de percibir, hermano, por eso es difícil de aceptar. Por eso yo personalmente creo que una de las doctrinas más incómodas y difícil de aceptar dentro de lo que es la teología calvinista es popularmente conocida como la depravación total o la corrupción radical. Es una doctrina difícil de aceptar. Si no se entiende, si no se acepta, eso es como un efecto dominó. Entendiendo esta, entendemos las demás. ¿Se da cuenta? Entonces, es una difícil de aceptar. Y creo que con mucha razón debemos ser honestos. ¿A quién le gusta que le digan? Eres un pecador, que lamentablemente estás inclinado a aborrecer a Dios. No puedes buscar a Dios, no puedes agradar a Dios, ¿verdad? Cuando el ser humano piensa que puede, que sí puede, a su forma, a su manera, a sus caminos, sí puede. La realidad es que no. Al menos nosotros lo entendemos de esa forma. ¿Amén? Entonces, ¿qué enseña esta doctrina, hermanos? En resumen, ¿qué enseña la doctrina? Que desde que Adán pecó, no hay hombre que viva y no peque. En resumen, hermanos, no hay ser humano que haga el bien y nunca peque.
¿Cómo que no hay ser humano que haga el bien y nunca peque? Vamos a desarrollar eso, hermanos. Estoy diciendo en resumen, ahora vamos a desarrollar un poquito. ¿Qué le parece? Vamos a, ¿cómo se dice cuando se cose? ¿Ah? Vamos a deshilar aquí. Vamos a deshilar poquito a poco. Mira, hermanos, en resumen podemos decir que desde que Adán pecó no hay ser humano que haga el bien y nunca peque. Resumido, bien, ya. Pero eso no va a bastar, ¿verdad? No nos vamos a quedar así. Mire, la corrupción que sufrimos en Adán fue tal que la misma yace en el corazón de cada uno de nosotros. Es decir, en nuestro interior, hermano. Corrompiendo, oiga bien, nuestro entendimiento, nuestros afectos y nuestra voluntad, haciéndonos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Ese fue el resultado del pecado de Adán. ¿Por qué? El elemento intelectual debe ser abordado para que pueda haber un arrepentimiento genuino, porque por causa del pecado de Adán y aún por nuestro pecado, hermano, nuestro entendimiento ha quedado corrompido. ¿Se da cuenta? Nuestros afectos y nuestra voluntad. Y de esta forma somos incapaces, hermanos, de salvarnos por nosotros mismos, lamentablemente. Yo di Romanos capítulo 5, versículo 6. Sí, Daniel, con voz de trompeta, por favor. Oiga bien. Romanos capítulo 5 y verso 6 dice de la siguiente manera: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Gracias, mi hermano. Oiga esto. Biblia de las Américas, lo tengo acá. Cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. Es interesante, hermanos. Oiga bien, es interesante leer en las Escrituras, el contexto en el cual nosotros, hablando nosotros, vamos a hablar de nosotros los creyentes, los que estamos aquí creyentes, nos encontrábamos originalmente fuera de Cristo, haciendo necesaria la urgencia de un Salvador. ¿Qué dice el texto nuevamente? El apóstol Pablo está hablando, refiriéndose a los creyentes. En este caso, a la iglesia en Roma. Cuando nosotros, ese nosotros, ¿a quién se refiere el apóstol Pablo? Ese nosotros. Nosotros los pecadores. Nosotros. Pero en el contexto, refiriéndose también a los creyentes, ¿verdad? Los que hemos creído, cuando nosotros, los pecadores, no podíamos salvarnos. O sea, cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo murió por nosotros. El apóstol Pablo está mencionando cuándo precisamente fue que Cristo, en qué momento fue que Cristo murió por nosotros. Cuando éramos incapaces de salvarnos. O sea, que si Cristo no hubiera muerto por nosotros, para el perdón de nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, era imposible salvarnos. ¿Está claro o no está claro hasta ahora? Clarísimo. ¿Te das cuenta? Entonces, no estamos tan lejos de decir entonces que la corrupción radical es tal en cada ser humano que es imposible que se salve por sí mismo. Porque está corrompido desde la raíz. De hecho, radical porque es desde la raíz. El entendimiento, la voluntad y los afectos. ¿Qué enseña las Escrituras? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay afectos por Dios y su Cristo, ¿verdad? Nuestro Señor. Entonces, ¿cómo se encuentra el pecador fuera de Cristo? En necesidad de un gran Salvador. El apóstol Pablo afirmó que Cristo vino a salvar a los pecadores en el momento preciso. ¿Cuándo, mis hermanos? Cuando eran incapaces de salvarse a sí mismos. Y les recalco, hermanos, que los primeros 3 capítulos de el libro de los Romanos, o la epístola de los Romanos, ya el apóstol Pablo había expresado que tanto gentiles como judíos están todos bajo pecado. Pablo comienza hablando, Romanos capítulo 1, los paganos. Y los religiosos estaban, eso de Pablo, caerle duro. Dale duro a esos paganos, idólatras, impíos, ahí. Y Pablo dice, ok,
Parecen ustedes, siéntense ahora ustedes los moralistas religiosos en el capítulo 2. Porque ustedes en lo que condenan a otros, en lo que juzgan a otros se condenan ustedes. ¿O ustedes piensan que ustedes son mejores que los del capítulo 1? Yo parafraseando, obviamente Pablo no dijo eso. No, ustedes también. ¿O ustedes piensan que porque son los nenes lindos que tienen la señal del pacto, la circuncisión, ustedes son el pueblo de Dios? No, la circuncisión que vale aquí es la interna, no es la externa. ¿Qué importa? ¿De qué me vale un anillo de matrimonio si yo no honro a mi esposa? ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? ¿De qué me vale si yo no la honro? ¿De qué vale el bautismo, hermano? ¿De qué vale que nos bauticemos si no entendemos tan siquiera las implicancias del mismo, su significado, hermano? Si no hemos nacido de nuevo. ¿De qué nos vale participar de la cena del Señor si lo que estamos sumando juicio a nuestras vidas cuando no discernimos, hermano? Cuando no nos escudriñamos. Usted y yo jamás seremos dignos de tomar, hermano, de participar. Sin embargo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos manda ¿a qué? A discernir, hermanos. Porque quien la toma indignamente, pero Pablo, si soy indigno, ¿cómo que indignamente? Somos indignos y encima de eso, hermanos, vamos a actuar de manera indigna. Imagínese usted. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Entonces, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 y más adelante, pero ya en el capítulo 5 que leyó el hermano Daniel, ya el apóstol ha dicho, no, todos están bajo pecado, tanto judío como gentil, aquí nadie es mejor que nadie. Aquí todos están bajo pecado, no sobre el pecado, están bajo el pecado, esclavos del pecado. Y es precisamente en esa condición y en ese estado que Cristo muere. ¿Se da cuenta? Cuando el mismo apóstol Pablo explica en qué radica, hermano, ese estado y esa condición, en un aborrecimiento a Dios. Pues Pablo nos identifica como enemigos de Dios, no amigos de Dios. No fue que Dios nos miró y dijo, déjame salvar a mi amigo, no. Dios nos reconcilió con Él por medio de Cristo, porque estábamos alejados de Él. Estábamos enemistados con Él. Nos dio algo que no pedimos, hermanos. Y ahora nosotros disfrutamos del amor y la paz de Dios, que es lo que el apóstol Pablo comienza diciendo en el capítulo 5. Disfrutamos del amor y la paz de Dios por medio de Cristo, hermanos. Pero no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir esto que el pecador no puede hacer obras buenas en absoluto? Creo que es una pregunta válida. Sí, no significa eso. No. O sea, aún el ateo puede hacer buenas obras. Lo que viene sucediendo es que esas buenas obras hay que evaluar el corazón de esa persona. Eso lo hace Dios. No se me adelante, por favor, pastor. Muy bien, muy bien. Entonces, quiere decir que entonces no podemos hacer buenas obras. Soy tan depravado que hago, soy lo más depravado que puedo hacer. No puedo hacer buenas obras, ¿no? El pastor dio un breve resumen. No, es una buena pregunta que merece una buena respuesta. Así que yo espero que mi respuesta esté a la altura de esa pregunta. ¿Ok? Con esta doctrina, estamos continuando, desarrollando un poquito esta doctrina. ¿Ok? Recuerde que el tema es el arrepentimiento y por qué necesitamos arrepentirnos. Con esta doctrina no se quiere decir que el pecador sea lo más malo que pudiera llegar a ser, sin practicar ningún tipo de bien, ni tener alguna virtud. O sea, me refiero, mis hermanos, a una vida moralmente aceptable y ejemplar inclusive ante la sociedad. Ciertamente, mis hermanos, usted y yo conocemos a personas que sirven como ejemplo a otros. Sirven como ejemplo. En el barrio uno se criaba y mira, fulano, ese señor es, ¿verdad? Un ejemplo. ¿Verdad que sí? Eso es un pan del cielo. Ese hombre, eso no se mete con nadie. Ese hombre es bien humilde, siempre está bien. ¿Verdad que sí? Sabemos, ¿verdad? Identificarnos con otras personas e inclusive imitar lo bueno de otras personas. Sin embargo, hermanos, recordemos, somos criaturas caídas. No obstante, somos competentes hasta cierto punto para hacer el bien. Es decir, capaces de cumplir, esto es bien importante, capaces de cumplir de manera relativa y externa con las exigencias de la ley de Dios. ¿Qué estás queriendo decir con eso, Nelly? Relativa, hermanos, porque es una obediencia incompleta.
es una obediencia incompleta, no es absoluta. Y por ende es deficiente. Recordemos nuevamente que somos seres caídos y en consecuencia lo mejor de nuestras obras está manchado ¿con qué? Con el pecado. Lo mejor que podamos hacer, el pecado dice, espérame, no me suelte, que yo soy tuyo. ¿Verdad que sí? Porque somos criaturas pecadoras. ¿Se da cuenta? Entonces, relativa porque la obediencia no es completa, es deficiente, ¿verdad? Y externa porque aunque muchas de nuestras obras pueden conformarse, oiga bien, présteme mucha atención, hermanos, a la letra de la ley de manera externa, no se conforman a la esencia de la ley. Nuevamente, ¿qué tú me estás diciendo? Relativa, externa, esencia, ok. Mire, la esencia de la ley es amar a Dios. ¿Lo dijo Cristo o no lo dijo Cristo? Lo leímos, ¿verdad que sí? ¿No es invento mío, Richard? No. ¿No? Vale, que diga que no. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Hermano, dicho cumplimiento es superficial y es llevado a cabo en ocasiones con los motivos incorrectos y de la forma incorrecta. Nuestra obediencia es relativa en contraste con la obediencia absoluta que Dios exige en su ley. ¿Se da cuenta? ¿En qué radica nuestra corrupción? No es que seamos lo más malo que podemos ser. De hecho, no lo somos por la gracia de Dios que nos retiene. ¿Recuerdan Romanos capítulo 1? Cuando el hombre insiste en cambiar la verdad de Dios por la mentira, en no honrar a Dios, no darle gracias a Dios, que dice que Dios ¿qué? Los entregó. Los entregó. Y ahí fue que se puso la cosa bien buena, ¿verdad? No. Ahí es que sigue en decadencia, ¿verdad? Tristemente. Entonces, en ese sentido, hermanos, somos criaturas corrompidas, porque lo mejor de nuestras obras está sucia, o están sucias con el pecado que está en nosotros. Que está en nosotros, hermanos. Y en ese sentido, es una obediencia relativa, no es absoluta. Dios no dice, ¿sabe qué trata? Trata de ser bueno lo más que tú puedas. Trata de pecar lo menos que tú puedas. No, Dios no dice eso. Todo lo contrario. Sé santo porque yo soy santo. Sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Casi nada está pidiendo. ¿Te das cuenta que las exigencias de Dios nunca rebajan, nunca Dios las minimiza? No. Entonces, vamos a hacer un contraste para que entendamos un poquito más. ¿Qué le parece? Vamos a hacer un contraste, hermano. Porque la idea es que entiendan. ¿Estamos bien hasta ahora? Pregunta. ¿Estamos entendiendo? Ok. Yo voy a hacer preguntas. Éxodo 20:14. Fuerte y claro, por favor. Esto es un contraste que vamos a hacer. Vamos a hacer un ejercicio intelectual. Quería que lo vieran, mis hermanos. Yo hice marca ahí, subrayé. Ay, me gocé yo a dejar que lo vean los hermanos ahí. Y le va a ayudar. Y aquí estoy sufriendo, pero está bien. Como quiera. Vamos a hacer una breve exégesis ahí, pastor. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Ese es el séptimo mandamiento, ¿cierto o falso? A ver. Yeah. Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Bien. Levíticos 20:10. Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Bien. No cometerás adulterio. Y si alguien, estoy leyendo la Biblia de las Américas, esa es la que estoy utilizando acá. Si alguien tiene relaciones sexuales con la mujer de otro hombre, sea condenado. ¿Verdad? Quiere decir que si alguien era sorprendido, ¿cierto o falso? Teniendo relaciones sexuales con la mujer ajena, papá, bye bye. Tenía que ser juzgado a la luz de la ley de Dios, ¿verdad? Séptimo mandamiento, que no seamos infieles. No seas infiel en tu matrimonio. Bien, está bien. Nadie puede decir de mí que yo le he sido fiel a mi esposa. ¿Quién me ha visto a mí? ¿Alguno de ustedes me ha visto? No, pero Dios sí. Ah, no se me adelante. No se me adelante, hermana. Cierto, ¿verdad? Ahora,
Estamos hasta ahora bien, ¿verdad? Estamos hasta ahora bien. Tranquila, mi amor, te pongas nerviosa. Estás ahí. No lo verás. Estoy dando un ejemplo. Tomándome de ejemplo yo para no coger a nadie de ejemplo. Te veo ahí como que, verás. Creo que alguien se va a pie para Ok, eso es Antiguo Testamento. 2 textos. Esto es un ejercicio, hermano. Esto es un ejercicio. Ok. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ese es el 7º mandamiento, ¿cierto o falso? No cometerás adulterio. Este es Jesús hablando. Ok, mi hermano, dale. ¿Sí? De nuevo. No, sigue, el texto sigue. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para ¿Codiciarla? y ¿Adulteró? adulteró con ella en su corazón. Ujú. Y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Está bien hasta ahí, mi hermano. Era 27. Gracias, mi hermanito. Entonces, Éxodo 20:14 dice, no adulterarás, ¿verdad? No cometerás adulterio. Bien. Levíticos 20:10 nos dice, si alguien tiene relaciones sexuales con la mujer de otro, si era, o sea, en el Antiguo Testamento, el que era sorprendido en el acto de adulterio, estaba violentando el 7º mandamiento, era condenado, pero tenía que ser sorprendido. Ahora Jesús, estamos en la gracia, ¿verdad que sí? Ah, no, hermano, estamos en la gracia. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Vamos a ver, ¿qué nos exige la gracia? ¿Qué nos exige el Señor? Moisés también dijo, nuestro Señor Jesucristo hablando, Moisés también dijo, no sean infieles a su matrimonio. Está siendo fiel a las Escrituras, ¿sí o no? Está siendo fiel. Pero ahora, yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. ¿Notó el contraste, hermano? ¿Notó el contraste? Ah, yo puedo obedecer la ley de Dios. ¿Estás seguro? A la luz de lo que Cristo enseñó, hermanos. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Quién podrá acusarme a mí de verme con alguna otra mujer? Ahora. ¿Quién puede acusarme a mí? ¿O cuántas he codiciado con mis ojos? ¿A cuántas he deseado con mis ojos? Y delante de Dios, ¿qué sucede? En el corazón cometo adulterio. ¿Por qué, hermanos? En este breve ejercicio, hermano, yo creo que me di a entender el punto que vengo hablando. ¿Cierto o falso? Ahora, brevemente. Los primeros 2 pasajes del Antiguo Testamento parecen apuntar al acto mismo de adulterio, ¿verdad? Mientras que en el Nuevo Testamento Jesús apeló al corazón. O sea, el Antiguo Testamento condena la consumación del pecado, el pecado de adulterio, mientras que Jesús condenó la raíz del pecado. ¿Dónde comienza todo? Entonces, hermanos, ¿amamos a Dios realmente? ¿Amamos a nuestro prójimo? ¿Realmente somos capaces de cumplir con las exigencias de la ley de Dios, hermanos? ¿O con el resumen que nuestro Señor dio? ¡Qué fácil! Amar al Señor. Lo que tienes que amar al Señor y amar a tu prójimo. Eso enseña la Iglesia Católica y ellos van para abajo. Ay, santo. Sí. Qué triste. Qué triste, hermanos. Entonces, ¿se da cuenta que la corrupción radica no en que somos lo más malos que podamos ser, es que no podemos cumplir las exigencias de la ley de Dios? Esa es la ley que vale, y a la luz de esa ley es que tenemos que examinarnos, hermanos. Recuerde que nosotros conocemos la gran miseria en cada uno de nosotros por medio de la experiencia de manera subjetiva, en el sentido que conocemos los síntomas
como usted se enferma un momento, yo creo que esto es como que catajo. Y cuando usted va, tiene una monga o tiene otra cosa. ¿Por qué? Porque el doctor le dijo, no, esto no es, tú piensas que es. Porque los efectos son similares, pero realmente lo que está causando esto es esta enfermedad. De igual forma, nosotros percibimos nuestra miseria por medio de las experiencias, sus resultados, sus síntomas. Pero la esencia, la causa de esa miseria la conocemos solamente a la luz de la revelación de Dios en su ley. La ley de Dios nos deja saber, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no me dice qué bueno soy. Le saca el campeón que hay en ti. Eso es. No. Todo lo contrario. Me dice lo incapaz que soy, lo inútil que soy, lo pecador que soy, lo vil que soy. ¿Cuánto necesito a Cristo en mi vida? No es que Cristo me necesita a mí, es que yo necesito a Cristo. Porque nada de lo que yo haga satisface a Dios. Nada. Mire, ni aún ahora como creyente, ¿verdad, Carlos? Que nada de lo que hagamos le suma gloria a Dios, nada. Dios es glorioso, haga yo, no haga, punto, y se acabó. Lo que hagamos, lo hacemos, ¿por qué? Bueno, felicidades, siervo inútil, sigue por ahí para abajo. Sigue andando, estás haciendo lo que tienes que hacer. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, a la luz de ese contraste vemos que en el corazón es donde comienza todo. No en vano enseña las Escrituras en Hebreos 13:4 que los adúlteros serán juzgados por Dios. Ahora, hermanos, la palabra corazón debemos entenderla, en su sentido bíblico. Estamos hablando del órgano. Oiga bien. En el lenguaje de las Escrituras, esto es una definición que le comparto, breve. Se habla del corazón como el centro de la naturaleza humana, el asiento de las emociones y la voluntad. Dios obra en el corazón de las personas por medio de su Espíritu Santo, produciendo fe, arrepentimiento y amor. El entregar el corazón a Dios implica entregarle todo nuestro ser. Proverbios 23:26, por favor. Fuerte y claro. Dame, hijo mío, tu corazón y pide tus ojos por tu Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué vamos a hacer? Espérate. Déjame abrirme aquí. Toma, Señor. No, ¿verdad que no? Está pidiendo la totalidad de lo que somos. Una entrega completa. ¿Verdad que sí? Y en ese sentido debemos entender, hermanos, el término corazón, ¿verdad? Cuando hablamos de que la corrupción radica en el corazón, es que en la esencia de lo que somos, hermanos, la totalidad de lo que somos, desde la, ¿cómo se dice? Desde esto de la cabeza hasta la punta de los pies, estamos corrompidos, hermanos. No hay nada bueno en nosotros, hermanos, a la luz de lo que la ley de Dios exige, a la luz del examen de la ley de Dios, hermanos. Nosotros en nuestra condición caída, aunque podemos hacer el bien, hermanos, no somos capaces de alcanzar por medio de nuestras obras el bien mayor, el cual es satisfacer a Dios en su justicia y santidad. No es que no hagamos bien, no es que no hagamos buenas obras, no es que no tengamos virtudes. Claro, posiblemente Hitler asesinó millones y millones, amaba a su mamá, tenía afecto por alguien. ¿Eso lo hacía bueno? No. ¿Se da cuenta, hermanos? Por eso al principio decía que esta doctrina incomoda, porque a veces ese aborrecimiento del cual creemos fielmente las Escrituras nos enseñan, es difícil de aceptar porque es difícil de percibir. Porque nosotros pensamos que tenemos que decir abiertamente, yo odio a Dios, yo no lo quiero. Hay personas que sí. Pero hay otros que demuestran ese aborrecimiento aún metidos en una religión, queriendo buscar a Dios a su manera. ¿Ves? Tú odias a ese Dios de las Escrituras, porque tú no te quieres someter a él, es a tu manera. A pantalones tuyos quieres llegar al cielo. ¿Se da cuenta? Eso no es mostrar esa inclinación, ese aborrecimiento a Dios. No, yo hago buenas obras, imposible que Dios me rechace. Ya, ahí están mostrando sutilmente la raíz de esa corrupción. Porque a la luz de esas buenas obras quieres ganarte el cielo. Al final estás siendo egoísta y lo estás haciendo para ganarte algo, no para la gloria de Dios. Daniel. Una cosa que dijo Jesucristo, y es que dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Imagínense, si yo no estoy con Cristo en ese mandamiento, estoy contra él, o en cualquier mandamiento. Totalmente, mi hermano. Muchas gracias. Yo lo voy a dejar hasta ahí.
honrando el tiempo. Quedó bastante todavía, pero vamos a, si el Señor lo permite, entonces continuar el jueves que viene. A ver si cerramos este punto del intelectual y después pasamos al próximo. ¿Qué les ha parecido hasta ahora, hermanos? ¿Qué les ha parecido? Bueno, revelador y confrontativo, que es muy importante. Sí. Que confronte la palabra. Sí, es que realmente debemos ser confrontados, ¿verdad que sí, Carlos? Y vamos a ver, todavía hay materia que falta, vamos a ver, hermanos, a la luz de la ley de Dios, cuán depravado y corrupto somos, hermanos. Y pesa y duele y uno le cuesta aceptar, hermano, esa realidad, pero es la realidad, a la luz de la revelación de Dios. Y vamos a explicar por qué, como hasta ahora, ¿no? Lo he hecho poquito a poco y vamos a ir entendiendo, hermanos. Pero realmente, ¿se da cuenta? Somos criaturas corrompidas o corruptas, no porque seamos lo más malo que podemos ser, hermanos, sino porque somos incapaces, ¿verdad? A causa de nuestro pecado. El pecado ha afectado todo nuestro ser. Definitivamente. Sí, o sea, básicamente, lo mejor de nuestras obras lo hacemos en pecado. Todo lo que hacemos lo hacemos en pecado. Y una de las maneras de explicar lo que estabas diciendo, Melvin, es que tenemos una habilidad natural. Y esa habilidad natural la tienen todos los seres humanos. Podemos hacer cosas buenas y bonitas con esa habilidad natural. Ahora, hay una habilidad, algo que se le conoce la habilidad moral, que es lo que estamos hablando, la esencia o el entendimiento, los afectos y la voluntad. Ahí es donde radica esa habilidad moral y no la tenemos. Claro, antes de ser regenerado, me refiero. Antes de nacer de nuevo, esa habilidad moral no la tenemos. Entonces, cuando hacemos lo bueno, ¿ok? Entre comillas, lo bueno, estamos haciéndolo con la habilidad natural, que lo puede hacer el peor ser humano de la tierra. Amar a sus hijos, amar a su mamá, etc. Pero su habilidad moral no existe, no la tiene, no está agradando a Dios. Está haciéndolo con su habilidad natural, que está corrompida, que es este cuerpo, esta carne, que está inclinada hacia el mal, que está inclinada hacia la mundanalidad, hacia el pecado, hacia aborrecer a Dios. No lo hace para complacer a Dios, ni tampoco puede. Como dice Romanos capítulo 8, que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hasta que el Espíritu Santo nos regenera y entonces nace en nosotros esa habilidad moral para entonces lo que hagamos, hacerlo con esa inclinación de agradar a Dios. Exacto, y vamos a ver básicamente, gracias pastor, en resumen, y parte de lo que ha dicho el pastor, está también, vamos a desarrollar el jueves que viene, Dios mediante, y es que, ¿cómo es? Dios, vamos a ver, no me quiero adelantar, pero a la luz de la revelación de Dios, podemos hacer buenas obras, pero si viene un corazón malo, ¿sí me entiendes? Vamos a ver eso, y de hecho, también en lo que es la teología reformada se conoce también que aún el pecador hace buenas obras por esa gracia común de Dios, que es una influencia externa sobre el pecador, externa, sobre un pecador no regenerado, que también en cierta forma lo capacita, pudiéramos decir, para hacer buenas obras. Es una influencia externa, pero desarrollamos eso más adelante, Dios mediante. ¿Tienen preguntas, hermanitos? ¿Comentarios? Nuevamente, ¿qué les ha parecido? Estamos entendiendo, ¿verdad? Vamos suavecito, a paso seguro y firme. Amén, hermanos. Y quería enseñarle, pero créame que estoy ahí. No apaguen la computadora para verificar lo que compartimos. Está bien. Verificar. Perfecto. Bien, mis hermanitos, vamos a orar. ¿Qué le parece? Amantísimo Dios y Padre Celestial. Dios mío, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre mío.